Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro querido podcast Diversidades. Estamos aquí como cada semana para tener una nueva visión sobre el envejecer. Les habla su anfitrión Jeremy Enríquez y me acompaña como siempre Nicolás Cisternas. Hola, Jeremy. Bueno, para presentar a la persona que tenemos de invitada hoy, es una persona mayor de nuestra comuna de 81 años, una persona que es pintor por oficio y docente de profesión de toda su vida, un artista que hasta el día de hoy se dedica a los dibujos y a la pintura. Le damos la bienvenida a don René Poblete Urquieta. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, don René? Bueno, estoy agradecido de ustedes, de esta invitación. Me parece que el proyecto que están desarrollando es bueno, no solo para la comunidad, sino que para los que estamos en ella y que tenemos ya estos añitos, ¿no? Y por lo tanto, agradezco la oportunidad. Sí, siempre hay cosas que uno puede reflexionar, conversar, dialogar. Bueno, nosotros también estábamos muy agradecidos de que usted haya aceptado venir a conversar con nosotros, sobre todo de estas temáticas que bueno, nosotros tenemos un capítulo semanal, pero hemos tenido varias grabaciones sobre la temática de arte. Así que esta es una más, un tema que personalmente a mí me gusta mucho, me interesa mucho. Pero bueno, partiendo más o menos para conocer de su vida, don René, cuéntenos su lugar de origen, ¿de dónde viene usted, en qué lugar nació de nuestro país? Yo nací en Ocoa. Nadie sabe de esta Ocoa, pero Ocoa existe aún. Pero en los años que yo nací era una estación de trenes. La verdad que más bien era una especie de paradero de trenes que está ubicado cerca de Quillota y en la línea del tren eso unía en esos años la estación Mapocho con Valparaíso. Entonces cerca de Quillota está este paradero que se llama Ocoa, que significa aguas subterráneas en Mapudungun. Esto es la quinta región. Es la quinta región, efectivamente. Y nací en la estación de trenes. Yeah. Y real, ¿eh? Porque ¿En la estación de trenes? En la estación de trenes. Ah. En la misma estación de trenes había una casa que habitaba mi papá, como ferroviario que era, y le entregaban a las personas que trabajaban en ese lugar los espacios de vivienda. Uh-huh. Y a mí me tocó nacer entonces en ese lugar, y por lo tanto no había clínica, no había hospitales, no había nada, sino que la partera del fundo, ¿no? Es un fundo eso, donde se produce aún la miel de palma. Entonces la partera fue a atender a mi madre y de ahí nací en la casa, digamos. No quiso seguir la tradición ferroviaria porque habitualmente la familia ferroviaria es como una descendencia, una línea de descendencia. No es que no haya querido, sino que ni siquiera nunca lo pensé, ni pasó, se dio así, salí para otro lado, digamos, caminando. Tenía otra orientación. Claro. Ocoa, bueno, como usted me decía que quedaba en la quinta región, porque a mí me parece, tenía un recuerdo cuando escuché que usted había nacido en Ocoa. Yo también había supuesto que era ahí en la quinta región porque yo conozco un parque nacional de ahí, que se llama Palmas de Ocoa. Así es, efectivamente. Un parque como de palmas, que hacia la palmera. Uh-huh. Claro, yo fui hace como 10 años aproximadamente, entonces por eso también me sonó al tiro Ocoa. Sí, estaba cerca de Valparaíso. Zona productora de miel de palma. Así es, efectivamente. Así es. Claro. Sí, y cuéntenos, don René, ¿cómo llegó usted? ¿Cómo vino a dar acá a Peñalolén? ¿Hace cuánto llegó a Peñalolén? Pero es que eso es largo, ¿no? Porque es prácticamente toda la vida. Nosotros llegamos a vivir a Peñalolén hace 15, 16 años aproximadamente. Antes yo había mirado por acá el lugar cuando regresamos a Chile después de otra historia. Yo busqué lugares por acá, pero nos fuimos a vivir en otras comunas. Pero ya saliendo casi por retirarnos de nuestra vida laboral, digamos, de profesor, con mi esposa, buscamos y encontramos lo que queríamos, que era acá Peñalolén. Sí, llegaron a Peñalolén. Sí. ¿Y a ustedes les gustaba por alguna razón la comuna? ¿O fue como la oportunidad que se les presentó? De todo, como que se juntó. Encontramos la oportunidad en un lugar que nos gustó.
Perfecto. Oiga, don René, cuéntenos cómo fue el inicio quizás de su pasión por la pintura, por el arte. ¿Cómo usted empezó a identificar que eso era lo que se quería dedicar en su vida? Bueno, todas las historias que yo pudiese contar se pueden alargar harto en el tiempo si las cuento, pero esto se dio de un modo natural. Como mi papá ferroviario, tenía que, en ese tiempo, en su juventud, que mudarse con la familia, que fue armando en distintas estaciones. Porque en los inicios de esta actividad laboral, la gente ferroviaria se tenía que desplazar de estación en estación. Así que nos movimos por muchas partes. Es decir, lo voy a decir intentando ser rápido. Ocoa, Constitución, donde nacieron tres. Primero fue Santiago, estoy hablando del matrimonio. Nació mi hermana mayor, yo nací en Ocoa. En Constitución nacieron 3 hijos y 2 hijas, que son mellizas, y una niña más. Después nos fuimos a San Francisco de Mostazal, San Vicente de Tahuatahua, y de San Vicente de Tahuatahua, Talca, y finalmente en Santiago. Ahí ya se desarrolló todo. Y en ese tiempo yo ya en Talca hice casi la secundaria en la totalidad, la terminé en Santiago, eso sí. Talca fue lo más al sur que vivió. Así es. Talca y Constitución. Pero siempre por la zona central. Constitución, ¿verdad? Claro, y por Constitución. Constitución es lo más al sur. Y cuéntanos sobre su formación, don René. Eso es lo que quizá a mí me interesa. ¿Cómo es su formación profesional, digamos, de su docencia? Bueno, me preguntaron por qué yo había llegado a esta cosa y pasó porque, no sé, al iniciar la enseñanza básica, la primaria, que se decía en ese tiempo, yo tuve una profesora que tenía una gran capacidad de motivación con todos los estudiantes. Y ella llamó a mis padres para decirles que aparentemente yo tenía un interés especial en dibujar. Efectivamente eso era así, yo no lo sabía, porque era así. Pero esa conversación que tuvieron con mis papás quizás fue una gran motivación porque ellos se preocuparon y la profesora también, y empecé a dibujar y seguí y no paré nunca más. Así se dio esa cosa. Y después en el resto de los lugares en que vivimos ya eso se transformó en algo que pasó a ser casi pasión, ¿no? Se potenció. Sí, claro, absolutamente. Ahí nunca más salí hasta ahora. Usted nos comentaba que había tenido también formación alrededor del mundo, había visitado otros países también. No es alrededor del mundo, sí, pero o sea, yo estudié acá cuando vine a Santiago. Puedo hacer un pequeño paréntesis dentro de eso antes de viajar, digamos. De Talca, del Liceo de Hombres de Talca, yo vine a hacer el 6º año de Humanidades, era 6º año de Humanidades, el 4º medio desde ahora, al Liceo Manuel de Sala, y era un liceo experimental, y mi formación secundaria había sido en un liceo tradicional, el Liceo de Hombres de Talca, y por lo tanto era muy, muy diferente este liceo con lo que yo tenía de antes. Entonces no lo pasé bien, pero tuve mucha ayuda del liceo, verdaderamente de excelencia en aquellos años, pero yo ya estaba con esta historia de dibujar y me daba vueltas, a veces no iba a clase, y me daba vueltas por alrededor de la Escuela de Bellas Artes, que en esos años, en los años 1959, la Escuela de Bellas Artes era el MAC actual, el Museo de Arte Contemporáneo, que esa era la Escuela de Bellas Artes. Y yo veía como estudiantes, salían con sus caballetes a pintar en el parque, alrededor de la escuela. Y bueno, intenté entrar y un
pintor me dijo que terminara la enseñanza media primero. Pero en ese tiempo yo ya empecé a tener una cercanía también con una cosa laboral que sí pasó a ser importante, que conocí un dibujante que está vigente aún porque ilustra la viñeta dominical, diaria, digamos, del Mercurio actual, que es Jimmy Scott. Nos hicimos amigos, él es un poco mayor que yo, y me invitó al Zig-Zag, que era una editorial en aquellos años, en la cual había una revista para niños, una revista infantil que se llamaba Pandilla. Y Pandilla intentó reproducir una revista aún más anterior que se llamaba Peneca. Y la revista Pandilla la dirigía una señora, también mayor en ese tiempo, yo la veía así por lo menos, que su nombre era Marcela Paz. Y le decíamos vieja papelucha. Sí. La vieja papelucha. Eso ella no sabía que nosotros le decíamos de esa manera, pero yo así la aprendí a conocer y fue muy cariñosa y me invitó a ilustrar un cuento. Entonces ahí apareció mi cercanía también con lo editorial, dibujar, como dibujante. Y desde entonces nunca más he parado, siempre he seguido dibujando. Pero en ese tiempo también fue una cercanía también con lo editorial. A pesar de que yo ya había tenido una experiencia en el Liceo de Hombres de Talca, de hacer la viñeta dominical también, la caricatura dominical, en un diario de allá, yo tendría unos 14, 15 años. Por casualidad llegué también a dibujar esa viñeta, porque cuando el Liceo de Hombres de Talca cumplió 100 y no sé cuántos años, no sé si fue el mismo liceo, fue la comunidad entera, intentó celebrar esa cantidad de años del liceo y sacaron un suplemento de la mañana de Talca, la mañana se llamaba el diario, y me pidieron a mí, también se había descubierto que yo tenía esa capacidad, que hiciera caricaturas de mis profesores. Yo hice varias y se publicaron, y cuando apareció eso me llamaron del diario y me pidieron que yo siguiera haciendo caricaturas, pero ya no solo de los profesores, sino que de gente que una persona que estaba encargada de la parte cultural decidía quién había que hacer esa caricatura y me llevaba, siendo yo un adolescente, a hacer esa caricatura. Empecé a ilustrar cuentos ahí y también a hacer caricaturas. Y de ahí ya no paré. Después entonces la secuencia siguiente de esta cosa de ilustrar lo hice con esta revista que dirigía Marcela Paz. Y desde entonces también, en los años que siguieron, yo entré a la universidad a estudiar pedagogía en arte, que también en la Escuela de Bellas Artes, en el Parque Forestal, y seguí haciendo ilustraciones que me llevaron a conocer a Pepo, que también tengo una experiencia con él. Y sobre Es Condorito, ¿verdad? Pepo es Condorito. Y sobre todo a Temo Lobos. Temo Lobos es un dibujante que también ya no está, que es entre otros personajes tenía Ogú y Mampato. Mampato, claro, eso era de él. Y otras revistas. Entonces él dirigió por varios años un proyecto de cómic en Chile y me invitó a participar y yo dibujé varios cómics, hartos cómics, no sé cuántos, y por unos par de años. Eso. Entonces adquirí esa experiencia, no la tenía y claro, es parte de una formación, porque hacer cómic no es sencillo, es difícil. Y lo que sí yo sabía era, entre comillas, dibujar, sabía, entre comillas, porque nunca termina uno en esa experiencia de aprender algo nuevo todos los días y aún. Pero aprendí eso y luego a mover los monitos con bastante torpeza. Yo tengo esos dibujos que están publicados en revistas y mis nietos tienen esas revistas. Oiga, don René, disculpe la interrupción. Sí. ¿Usted se dedicaba solamente al dibujo o usted también tenía que crear la historia, digamos? No. Yo nunca tuve esa capacidad. Ah, ya. Me entregaban el guión. Ah, ya. Había gente que eran guionistas. Ya.
y entre otros, algunos otros dibujantes sí, también eran guionistas y amigos, y sí se podía conversar el tema, pero yo no lo desarrollaba, me entregaban el guión, los textos y todo. Yo hacía las viñetas, ¿eh? Y claro, y ahí también, si me permiten, y después ahí conocí al Pepo, Pepo que era un gran dibujante chileno, el dibujante de Condorito, y tuve una experiencia extraña, curiosa, pero simpática, de ser invitado por Pepo a que yo pasara la tinta de sus dibujos. Lo que significa que él hacía el boceto, hacía bastante detalle, ¿no? Y tenía otra persona, otro joven, un muchacho menor que yo, que iba los días sábados y tenía esa labor de pasar tinta con un pincelito fino, se pasa tinta al dibujo que había hecho con bastante detalle Pepo, y eso se iba a imprenta con la tinta china hecha. Y Pepo en algún momento tuvo necesidad de hacer algo más apresurado y el personaje aquel, ese joven, no tenía la capacidad de hacerlo todo, entonces me invitó a hacer algunos de esos, y por lo tanto yo le pasé tinta a los dibujos del Pepo, y también en ese momento me hice amigo, hasta ahora, del dibujante que hacía ese trabajo junto conmigo, se llama Herbie, Hernán Vidal, que es el que hace la viñeta ahora diaria del diario La Tercera, aún. Entonces tuve esa experiencia simpática, hice cómic por un tiempo, pero cuando terminé la Escuela de Bellas Artes aparte de formación, tuve la invitación de un profesor a ser su ayudante de cátedra, de la cátedra de pintura en la Escuela de Bellas Artes. Y claro, eso fue un honor y también una ventana hacia mi experiencia docente. En ese mismo tiempo que yo ya había egresado, me había preparado ya a través de estudiar francés como para buscar una beca, y la obtuve y nos fuimos con mi mujer a Francia, y ahí seguí mis estudios, mi formación, pero ya con una cuestión más bien teórica. Inicié lo que en ese tiempo era incipiente, incluso en Francia, un doctorado en arte en la Facultad de Vincennes. ¿Usted fue a especializarse en Francia? Claro, o sea, la verdad que yo no sabía, a ver, como las becas en ese tiempo, y todavía yo creo, ahí tienen que ser como estudiadas, que postulo para tener cierta posibilidad de éxito. Alguien, no me acuerdo quién, me dijo, mira, ¿sabes tú? Lo que tú deberías hacer es ir a postular a una beca de vitrales, o sea, de hacer vitrales. Y a eso postulé y esa beca me gané. Pero al llegar allá fui a ese lugar y el lugar no me pareció atractivo porque la verdad que era un liceo. Y yo ya no era un liceano. Entonces todos mis compañeros eran jovencitos y yo ya estaba fuera. Y me dirigí a la institución que me había entregado la beca para pedir que me la cambiaran, y me la cambiaron. Y yo busqué dónde y terminé en una facultad, que es la que acabo de mencionar, la Facultad de Vincennes de la Universidad de París. Y ahí conocí a un teórico que me invitó a hacer por mi formación, él reconoció que eso era interesante, lo que tenía, hacer un doctorado que era incipiente. Él mismo me postuló, me negaron esa aceptación, él insistió y me aceptaron. Y yo inicié a hacer ese trabajo teórico, y ahí conocí muchos artistas visuales importantes a nivel mundial. Nosotros, el más importante, porque fui a su taller, era Cruz Diez, Carlos Cruz Diez, que es un venezolano, un artista visual de cinetismo, que ya falleció. Y ahí conocí a otra gente, ¿no? Entonces esa parte fue muy importante. Así que, bueno, en algún momento tuve que volver por una cosa de salud a Chile, de salud mía, de familia, ¿no? Yeah. Y aquí nos llegamos a un momento muy poco oportuno, porque fue eso poco antes del golpe. Y entonces viví el golpe. Pero yo ya estaba en la Escuela de Bellas Artes, incluso había hecho una postulación y me había ganado una cátedra, porque estaba en condiciones, digamos, por mi formación y todo.
y tuve la suerte también entre comillas, de permanecer en la universidad, porque casi toda gente de mi generación que eran profesores de arte, mis alumnos, compañeros míos, que también estaban trabajando ahí varios, tuvieron que irse y yo permanecí por unos años, digamos, hasta el año 76, en que sí nos tuvimos que ir de Chile con mi familia. Yo ya tenía 2 hijos. Fuimos a Venezuela y en Maracaibo. Ahí vivimos y ahí también yo hice docencia en una escuela de arte. Después regresamos en los años 80 y desde ahí entonces mi vida ha sido, o sea, en ese tiempo cuando volví a Chile no tenía acceso a la universidad porque estaba la dictadura y eso era muy contra complicado, ya no era querido en ese espacio. Por lo tanto no estuve y me dediqué, ahí volví al cómic, volví a trabajar haciendo cómic, porque yo tenía amigos y habíamos sido colegas en esta cosa de dibujar y me invitaron a hacer algo en el Icarito de la época. Y con mi mujer hicimos una serie de colaboraciones y nos pagaban bien. En el Icarito, ella hacía textos pedagógicos y yo los ilustraba y tengo una secuencia amplia de eso, harto, todavía, que quedaron como recuerdo de esa experiencia que fue muy atractiva. Y también ahí hice una serie de cómics que también se publicaron en ese diario. Esa fue en Venezuela también hice cómic después, como suplemento a los ingresos que uno tenía en la escuela de arte que yo trabajaba. Claro. Y también me gustó hacerlo. Pero al regresar, después de un tiempo, también la tercera, hubo una crisis económica en el país entero. Y ese trabajo que teníamos se empezó a apagar gradualmente hasta que me quedé sin pega. Cuando terminó ese trabajo, yo tenía un taller de pintor en Monjitas con Miraflores, en una casa de una artista chilena que ya falleció, se llama Inés Puyó, era la dueña de la casa, había heredado una casa que es enorme, un edificio que debiese ser un patrimonio nacional, que está diseñada por el mismo arquitecto que diseñó el Museo de Bellas Artes, y que esa casa se terminó. Emilio Yequier es el arquitecto, ¿no?, del Museo de Bellas Artes. ¿Dónde está ubicada la casa? En Monjitas con Miraflores, en la esquina norponiente, en una casa hermosa. Y ahí yo tenía un taller y de ahí permanecí. Y de pronto tuve un alumno que llegó a tomar clases particulares, después 2, 3, 4. Y tuve varios, y cuando tuve varios, la Inés me pasó una de las 5 casas que contiene el edificio. Porque yo le dije, no te puedo pagar, así que me voy. No, ya me pagará. Y me entregó la llave y me dijo, tienes 2 meses de gracia. Y en los 2 meses ella me cobraba por esa casa algo simbólico. Ella era una mujer de fortuna, ¿no? Uh-huh. Y yo tuve ese taller por hartos años, hasta los años 90, en que se transformó en una escuela de arte privada, digamos, en los tiempos complicados de Chile, y tuve muchísimos alumnos. O sea, de hecho, la escuela era grande, porque llegamos a tener 150 alumnos. Pero también ahí colaboraron artistas que son muy destacados en este momento, como el Bororo, el Sammy Mayor, que son de los conocidos, ¿no? Y eso se acabó después cuando se empezó a construir el metro, porque ya empezaron a haber menos alumnos, y Monjitas se cerró para la construcción de eso. Y también porque la actividad de todos, ¿no? También había una crisis económica y la crisis política, hay que decir. Entonces eso se terminó, pero el año 90, también cuando ya terminó la dictadura, me invitaron nuevamente a trabajar en la universidad, pero ya en lo que es la UNCE actual, que es el pedagógico, que había sido la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, que donde yo me había formado como profesor, pues la parte pedagógica se hacía en esa facultad. Y de ahí terminé, pues tuve 20 años trabajando en la UNCE,
me retiré de eso, jubilado ya, de la ONCE. Y ahí estoy entonces, hasta hoy en la parte creativa nunca la he abandonado. Menciono algo importante que es imposible no pensar en que siempre el gran damnificado en dictaduras ha sido el arte. Y la persecución a los artistas, a quienes expresan a través de distintas disciplinas justamente el dolor o el malestar de un país. Y sobre todo con el cierre de las escuelas de arte durante la dictadura, y no solamente acá en Chile, esto se vivió en prácticamente todas las dictaduras a nivel mundial. Así que, y bueno, también el cómic como una herramienta. Estaba pensando en lo que es la sátira. ¿Ninguno de sus profesores se enojó por esos dibujos que les hacía en su momento? Oh, sí. No, claro. O sea, de hecho, los primeros dibujos que yo hice cuando hice las primeras caricaturas para ese suplemento del Liceo de Hombres de Talca, había una profesora que le decíamos la zorra, porque no sé por qué, pero yo la conocí con eso, y era una mujer muy esbelta, pero ya estaba bastante mayor. Entonces, cuando yo la dibujé, las caricaturas, parece que exageré las líneas que se marcan con los años en el rostro, ¿no? Entonces, y se publicó, y eso produjo que ella desde ahí en adelante me odiara. Y claro, harto. Y yo nunca la odié, pero también no solo me odió a mí, sino que también a mi hermana, porque ella era profesora también del liceo de niñas que estaba frente al liceo de hombres. Entonces, y también había sido profesora de mi papá. Ahí, entonces ya era mayor. Sí, me odió, pero los demás no, en general no. Sí. Lo comprendían. Bueno, es que también hay algo importante, la capacidad para reírse de uno mismo. También es una tarea del espíritu, cuando tienes la capacidad de entender que es en el fondo un dibujo, una tira, pero puede ser en el fondo la capacidad también de uno reírse de sí mismo, y eso debiese ser en el fondo, bueno, no todas las personas lo desarrollan, pero es parte del crecimiento del espíritu. Exactamente, y bueno, y tomar también el arte como una expresión de lo que uno quiere transmitir también, de lo que uno siente dentro. Y bueno, después de esta cátedra que nos dio don René respecto a su formación, a su experiencia en todo lo que tiene que ver con el arte, el dibujo y la pintura, quisiéramos pedirle, don René, si es que nos pudiese hablar un poquito sobre una de sus obras. Usted nos trajo un par de sí, pero si me permiten y si el tiempo lo permite, también me gustaría hablar de mi experiencia pedagógica. Por supuesto que sí. Entonces y de ahí tomo de nuevo esto, ¿no? Porque cuéntenos su experiencia. Sí, en la experiencia pedagógica yo creo que hay algo que se fue desarrollando que me ha hecho mucho sentido, y también la posibilidad de colaborar con lo que es formar artistas, y no solo artistas específicos, sino que dialogar con el planeta, digamos, con el mundo y con todo, con nosotros en este caso. Y bueno, en breve, mi formación fue académica, es decir, mis profesores venían de una escuela francesa, ¿no es cierto? Chile y América Latina en general, los primeros que trajeron las escuelas de arte aquí eran europeos, especialmente franceses, ¿no? Y algún alemán o también italiano, que fueron los directores de los inicios de la academia, que se llamaba en aquellos años, siglo XIX, en Chile. Y eso hace de que después, en la secuencia de los artistas chilenos, optaban por ir especialmente a Francia a tener una formación, y cuando volvían lo que trajeron acá fue una formación europea, es decir, lo que se enseñaba en las escuelas de arte, y aún hay, bueno, ya el planeta se ha universalizado, pero en aquellos años aquí se enseñaba la academia francesa. Era y todo lo que existió aquí en esta franja llamada Chile, anterior a ese tipo de academia, no fue considerado. Es decir, las culturas andinas, todas, ¿no es cierto?, importantes, ¿no? Culturalmente y visualmente, no tenían acceso a tener ni siquiera un diálogo en la formación de los futuros artistas latinoamericanos, y específicamente los chilenos sucedía lo mismo.
bueno, yo me formé en esa academia, es decir, esa academia que a uno le ponen, no sé, para partir en lo inicial, una naturaleza muerta, ¿no? Le ponen una luz en los costados, pueden ser, la naturaleza muerta pueden ser hasta figuras geometrizadas, tridimensionales, cubos o, no sé, esferas. Ahí uno tiene que generar ahí un estudio de la estructura que tiene cada una de esas formas, medirla con un lápiz, dibujarla sobre el papel, después, eso es la base, ¿no? De dibujar la representación de lo que yo estoy mirando. Y así nos formamos. Entonces, por eso es que yo también aprendí más de esa parte, de mirar y representar. Y los profesores de arte que se formaban a través de los profesores que el pedagógico había formado en ese mismo sentido, diseminaron en la educación, en toda la educación chilena, ese sentido de que el arte es eso, que yo miro y represento. Y el buen dibujante es el que representa bien y mejor. Esa es la postulación. Y eso no era lo mismo de la generación de símbolos que tenían las culturas anteriores americanas, ¿no? Que los mayas, los aztecas, los incas y nosotros en Chile, la cultura mapuche, no sé, los diaguitas y todo, han generado una cantidad de obras de una profundidad que tiene que ver con una cultura que sí nos pertenece y se nos anticipó. Entonces, ese diálogo yo no lo entendía al comienzo, pero de pronto descubrí de que había una distorsión, y la postulación que yo empecé a desarrollar es que todo ser humano es un artista. Todo. Y no es un invento mío, porque hay un artista alemán, también europeo, que era un aviador, que se murió después, pero tuvo una experiencia de eso. Y él postulaba una cosa como esa, que yo la tomé de nuevo, y todo ser humano es un artista. Y empecé a hacer experiencias distintas, estoy hablando de mi trabajo en el pedagógico. Entonces, sí. Yo normalmente me entregaban los cursos superiores, por mi formación, porque yo no sé, qué sé yo. Y yo empecé a pedir los primeros años, y cuando llegaban estudiantes que venían de la educación media, los estudiantes empezaban a pedir, bueno, tenía que formarlo. Y ahí yo desarrollé una serie de experiencias que era bastante contradictorias también y generaban dificultad, pero intencionada. Porque estaban en el taller en los primeros días, y se les había pedido una serie de materiales, papeles, pinturas, colores, pinceles y ese tipo de cosas. Y el profesor, que era yo, tenía que orientarlo en su formación. Y estoy exagerando un poco, al resumir, exagero. Entonces la intención que yo tenía era que ellos liberaran una serie de cosas. Y en esa liberación la metodología era no representar, sino que simplemente dibujar, pinta. Dibuja. Ahora, si tú dices pinta y dibuja y no dices qué, el qué aparece inmediatamente como pregunta del estudiante. O sea, bueno, ¿qué dibujo? ¿Qué pinto? No sé, pinta, dibuja. Entonces, qué tipo más raro este profesor, está medio rayado, ¿no? Ahora, en esta cosa de insistir un poco, el primero que hace una raya, y después el otro hace otra raya, y después esta cosa se empieza a transformar en un juego. Es una cosa, un chiste. Yo estoy dibujando raya y pintura, y un poco de pintura por aquí, otro poco por allá, y se transformaba ese taller en un juego lúdico de pintar y dibujar sin saber para dónde iba la micro. Esta micro, cuál era el objetivo de... Yo tampoco lo sabía con claridad, pero es que era un experimento. Pero después de un cierto tiempo hacíamos alguna exposición de los ejercicios que cada uno había desarrollado, y distribuyendo en el suelo lo que había hecho la Juanita, 10 ejercicios, el Pedrito 10, y así todos los 15 o 20 o 25 tenían una serie de espacios dedicados a su propio juego lúdico de eso. Y entonces al mirarlo aparecía la Juanita, la Juanita hizo eso, y el Pedrito hizo esto, y el no sé, José esta otra cosa, y así se empezaban a reconocer gestos, colores,
naturales, decía que salían sin la intención de que representa a. Ahora, desde ahí, cuando pasa eso, era irresponsable, entre comillas. Era irresponsable el proceso. Pero cuando tú tomas al Juanito, voy a insistir con él, o no sé, con la Teresita mejor. La Teresita tenía una serie de dibujos que la identificaban absolutamente en el gesto, es decir, era reconocible a donde fuera. Y yo hacía una invitación, no estaba internet en ese momento, a revisar en la biblioteca libros y buscaran pintores o artistas que les pareciera a ellos que eran interesantes, que les gustara. Y se hacía ese trabajo y empezaron a encontrar esto. Y sucedía que lo que empezaban a seleccionar tenía sentido porque tenía cierta cercanía emotiva, psicológica o no sé qué, con lo que ellos habían desarrollado espontáneamente. La identidad. Identidad, eso es. Entonces, en esa identidad, en esa búsqueda, después venía desde el juego a la intención. Es decir, y ahora que tú has explorado y encontraste tanto, estúdialo. No se trata de copiar, pero busca, a la manera de Jung, digamos, que hay en la energía, en esa energía empieza a explorar ahora y empieza a intencionar lo que tú estás haciendo. Intencionar significa ya darle sentido de que puede ser que a lo mejor es un paisaje, a lo mejor un rostro, o a lo mejor nada. Nada en el sentido de que no representa físicamente algo que tú seas visualmente reconocible. Y el taller se empieza a transformar en un laboratorio experimental en que las propuestas son muy distintas y no están haciendo el mismo proceso. Pero ese proceso sí va a tener buen fin, o sea, un buen trato. O sea, en algún momento yo invité, y porque ya tiene más sentido, yo invité a hacer retratos y le llamé, me ofrecí un taller de retratos en el pedagógico, a todo el pedagógico, ubicado en el departamento de arte. Y se inscribieron de distintas disciplinas, y había mucha gente, y por lo tanto quedaron como 20 o 25, no me acuerdo, y partieron con lo mismo. Y cuando llegaron a pintar el retrato, se suponía que yo tenía una modelo, y que la iba a enseñar la proporción, los ojos en esta altura, y no había eso. Entonces, la sugerencia que yo también planteaba de un modo más largo era de que pinta el retrato de la persona que tú más quieras. Tu polola, tu mamá, tu pololo, tu papá, no sé, el que quieras, el que te parezca a ti que tiene intenciones, píntalo. ¿Y qué es esa persona? ¿Cómo es? Dibújalo. Entonces, pero, ¿tu mamá de qué color es? Ahí en esa pregunta hay que buscar una respuesta. Entonces, las respuestas resultaban ser más o menos espontáneas. Mi mamá es azulada, mi mamá es violácea, mi mamá tiene sentido. ¿Y de qué formas tiene? ¿Cómo es? Entonces digo que a lo mejor puede hacer un paisaje con eso, se parece a un árbol, a una mariposa. Y con ese gesto y con esa motivación empiezan a aparecer una serie de cuadros que son retratos simbólicos de las personas que ellos quieren retratar, y después se hizo una exposición que fue un éxito rotundo porque se llenó de gente y los trabajos eran preciosos, absolutamente. Entonces esa experiencia pedagógica también hace que yo pueda postular en este momento a que todo ser humano es un artista y simplemente hay que saber cuál es la manera de poder expresar una cosa como esa. Bueno, y con este potente mensaje que nos acaba de dar don René Poblete, los vamos a dejar invitados también a que puedan ser espectadores de las obras que ha hecho este pintor de nuestra comuna. Les vamos a dejar los links en la descripción de este capítulo, tanto en Spotify como en YouTube. Y bueno, finalmente quisiera, a manera personal, agradecerle a don René de todo lo que nos ha enseñado y que nos ha hablado aquí en este capítulo. Debe haber sido uno de los capítulos personalmente que más información me ha entrado en la cabeza. O sea, escuchar su experiencia, su formación, de cómo empezó esta afición y pasión por el arte, y después cómo lo fue desenvolviendo, especializándose en distintos países. La verdad, yo me siento muy afortunado de tenerlo acá, y qué más hubiese dado yo por quizás hablar todo el día con usted.
Así que bueno, me siento muy agradecido de todo lo que nos enseñó y nos conversó. ¿Palabras al cierre, Nicolás? No, nuevamente, bueno, el agradecimiento. Y el tema del arte nos da para mucho. Es una forma de expresión, una forma de superación de los duelos también, es una forma de incluso de poder transmitir las emociones que nosotros podemos llegar a tener. Visitar un museo sí es una experiencia maravillosa, pero también el poder expresarlo desde nuestras casas y tomar el mensaje de que todos podemos ser un artista. Así es, por mi parte los voy a dejar invitados a que nos sigas en las redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube como Diversidades, y también en Instagram como UPM-Penalolén. Voy a reiterar el agradecimiento, don René, y los voy a dejar invitados también a que se unan a nuestra siguiente entrega de nuestro podcast. Nos vemos la próxima semana como cada día jueves. Hasta la próxima.